Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que lo hemos llamado Aventuras en la Zona Gris. Les cuento una historia. Resulta que la semana pasada, solamente por discusión y por ánimos de pelear, honestamente, me metí a una publicación, a comentar una publicación en Facebook que me pareció muy injusta. Un señor estaba ahí al lado de un árbol de Navidad y puso una leyenda que no tenía nada que ver. Decía: muéstrenme un solo versículo en la Biblia donde diga que una mujer sanó a una persona. Y dijo abajo: bíblicamente la mujer no tiene el don de sanidad. Y a mí eso me molestó porque no me parece que era una forma adecuada de entender la Biblia por varias razones. En primera instancia, lo que él estaba haciendo es lo que se llama una falacia de apelación al silencio. En la lógica, la falacia de apelación al silencio consiste en que baso mi argumento en aquello que no está escrito. Pasa en muchas ocasiones en la interpretación que se hace de las leyes de diferentes países. Como no está escrito, entonces yo puedo interpretarlo de cualquier manera. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que Jesús no sana el cáncer, porque no hay ningún versículo en la Biblia que dice: y Jesús encontró a una persona que tenía cáncer y la sanó. Entonces, esta falacia de apelación al silencio es muy peligrosa porque a veces puede inspirar incluso sermones enteros sobre cosas que la Biblia no dice. Una vez escuché a alguien hablar y sonaba bonito y era un gran orador y toda la cosa, pero sobre qué escribió Jesús cuando estaba la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. La lanzan a los pies de Jesús y Jesús lo que hace es escribir mientras le está llamando a la conciencia de las personas. ¿Qué está escribiendo Jesús? Está escribiendo los mandamientos, está escribiendo los pecados de la gente, está escribiendo en nombre de la mujer. Y este hombre decía, hizo toda una historia, ¿no? Como que esta era una mujer que cuando chiquita su papá le decía Mariposita y que la quería con todo su corazón. Entonces él decía que lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo era Mariposita, para recordarle que él era su padre. Y la gente espectacular, llorando y toda la cosa, pero pues el texto no dice nada, no sabemos a ciencia cierta qué escribió Jesús. Una falacia de apelación al silencio es muy peligrosa porque nos puede llevar a cualquier lado, como el dogmatismo de este señor que te mencioné, que decía que las mujeres no tenían ese don de sanidad, porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso. Pero la Biblia sí dice que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y jóvenes verán visiones, soñarán sueños, y el Espíritu de Dios se verá sobre toda carne, sobre todo ser humano. Entonces, ahí como que me metí en esa discusión y me dio una piedra y todo, porque de verdad en las palabras de esa persona veía ese dogmatismo tan nocivo y tan ciego que ni siquiera le hace honor a la Biblia. Quiero hoy hablar sobre aspectos que tienen que ver con esas zonas grises. No quiero decir que todo en la ética y en la vida son zonas grises, sino que hay elementos en la vida, en la práctica y en nuestra lectura de las Escrituras que tenemos que aceptar que no son tan claros. Porque a veces las personas dogmáticas lo que tienden a decir, bueno, está bien o está mal, es negro o es blanco, o todo o nada, o todo en la Biblia es absolutamente cierto y comprobable científicamente, o nada es verdad. Y eso ni siquiera le hace honor a la Biblia, porque esto de las zonas grises tiene que ver con la Biblia, con el estudio de la Biblia, pero también tiene que ver con la práctica. Y cuando decimos o todo o nada, ni siquiera le hace honor a la misma Biblia, por una simple razón: la Biblia no es un libro, es una biblioteca con 66 libros. Si tú lees la Biblia en un año, no leíste un libro, leíste 66 libros en un año. Y cada libro, aún dentro de cada libro, hay diferentes tipos de literatura. No es lo mismo hablar poéticamente que hablar legalmente, que hablar narrativamente, que hablar argumentativamente. Si alguien dijera que Shakespeare era un bruto porque en algún momento en alguno de sus escritos dijo que las mujeres tenían la piel como de terciopelo,
diríamos que el bruto es el científico y no Shakespeare. ¿Por qué? Porque Shakespeare está hablando un lenguaje poético que no se puede comprobar científicamente que la piel del ser humano, la epidermis del ser humano tenga componentes similares a los del terciopelo. No, pero es que eso no era el propósito de lo que estaba hablando Shakespeare. El propósito de lo que estaba hablando Shakespeare era un lenguaje, una figura literaria que permitía evocar cosas. Entonces, si le vamos a hacer justicia a lo que esa persona estaba diciendo, tenemos que mirar el contexto en el que lo escribió y el propósito en el que lo escribió. Doy algunos ejemplos simplemente para establecer mi punto. Algunas personas dicen, es que Dios creó el mundo en 7 días. Y alguna vez escuché a alguien decir que si no se creó el mundo en 7 días, entonces nada de lo de la Biblia es verdad. Mucho cuidado, porque nuestra forma de medir el tiempo es por el sol, ¿verdad? Los periodos de 24 horas se miden por el ejercicio de rotación de la Tierra con relación al Sol. La Tierra gira sobre su propio eje con relación al Sol. ¿Cómo sabemos que los días son de 24 horas? Por el ejercicio de rotación de relación entre la Tierra y el Sol. Pero en Génesis capítulo 1, solamente leyendo una parte, dice así: y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así: Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Lo hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el 4º día. ¿En qué día aparece el sol dentro del relato de la creación de Génesis? En el 4º día. Lo que por lo menos nos haría preguntar si los 3 días anteriores son un periodo de 24 horas. Porque el propósito del texto no es responder cuánto duró cada era del ser humano. El propósito del texto no es un texto científico. Y entonces esto contradice toda la existencia del ser humano, esto contradice la existencia de Dios, esto contradice toda la Biblia. No, cuando leemos la misma Biblia nos damos cuenta que ella no se plantea las preguntas que nosotros le queremos imponer. Otro ejemplo, ¿la historia del hijo pródigo es verdad? Cuando te hago esa pregunta, la respuesta es no, pero sí. ¿Por qué? Porque no había un hombre, Jesús contó ese relato en Lucas capítulo 15, no había un hombre que se llamaba Andrés, y Andrés tenía 2 hijos que se llamaban Jorge y Mateo. No, Jesús no los tenía ahí frente a sus ojos. Pero ¿por qué esa historia sigue resonando en nosotros? ¿Por qué sigue siendo tan importante? Porque es verdad. Porque nos sentimos identificados con la imagen que presentó Jesús de un hijo que vuelve a la casa de su papá. Y cuando alguien dice, es hora de que vuelvas a la casa de tu padre, hay una dimensión de verdad que no se trata simplemente de que Jesús está haciendo mención de una persona físicamente presente, sino que estamos entendiendo que hay dimensiones de verdad y de lenguaje que trascienden lo físicamente y materialistamente comprobable. Entonces, ¿la historia del hijo pródigo es verdad? No, porque Jesús no está mencionando a alguien concretamente, pero sí porque Jesús, por medio de ese lenguaje, está evocando cómo es Dios con cada uno de nosotros. Y por último, decimos también que no, es verdad o es mentira, o todo está bien o todo está mal, lo que dice la Biblia es muy clara. No siempre es tan claro. En Éxodo se dice que no se debe mentir, pero al principio del libro del Éxodo, resulta que Faraón quiso matar a los niños. Faraón veía que los niños hebreos estaban
creciendo un montón, el pueblo hebreo estaba creciendo un montón, entonces se le ocurrió la grandiosa idea que debían matar a todos los hombres que nacieran de mujeres hebreas. ¿Para qué? Para asegurar un detrimento poblacional. Sin embargo, había dos parteras que se llamaban, pueden leer su historia en Éxodo 1, se llaman Sifra y Fubá. Dice que estas parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. ¿Cuál era la orden? Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. ¿Qué están haciendo ellos? Un acto de desobediencia civil. Le están mintiendo a los capataces del faraón. Le están diciendo que no. Esconden a los niños y hacen algo en pro de cuidar la vida. Pero están haciendo algo que está tipificado como desobedecer a la autoridad, mentirle a la autoridad. ¿Qué se debería hacer ahí, no? Entonces te das cuenta que no es tan fácil como simplemente decir, no, la Biblia es sumamente clara y todo. No siempre es así. No estoy diciendo que no hay partes de la Biblia que son sumamente claras. Por supuesto que sí. Pero cuando leemos esta biblioteca extraordinaria que es la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil ni tan dogmático como muchas veces queremos hacer creer. La Biblia es compleja porque la vida es compleja. No siempre simplemente se encuentra o está bien o está mal. A veces hay cosas más complicadas. Lo que hicieron ellas estuvo bien o estuvo mal. Delante de los ojos de Faraón estuvo mal porque le estaban desobedeciendo y le estaban mintiendo. Pero que estuvo bien. Estuvo bien porque preservaron la vida de estos niños. Ahora, eso obviamente para nosotros, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que es muy complejo, es un cuerpo de literatura muy complejo. Pero el lío de esto es que no simplemente la leemos desde un estudio lejano, como para conocer cómo pensaban los antiguos, sino que esto tiene una trascendencia para nosotros en el día de hoy. Es decir, esta Biblia se aplica para nosotros. Siempre que me invitan a campamentos de jóvenes, les digo que para mí está bien si dedicamos una de las sesiones para escuchar las preguntas de los muchachos y me pasan hojas de papel con los muchachos preguntando y siempre que ineludiblemente una de las preguntas que me van a hacer ¿es pecado hacerse un tatuaje? Hablé al respecto hace unos meses atrás, si quieren buscarlo en iVoox, sobre los tatuajes, porque solamente hay un versículo en toda la Biblia, en Levítico 19, donde se habla de no hacerse marcas en la piel. Si quieren revisarlo, creo que en Spotify no lo pueden encontrar, pero van a iVoox, se titulaba Llegamos a la parte de los tatuajes, donde hablo más detenidamente al respecto. Pero una de las cosas que yo planteé ahí es que hay un aspecto donde yo no creo que nuestra lectura de Levítico 19 sea la más adecuada, porque es sumamente anacrónica. Yo no tengo problemas con los tatuajes como los entendemos hoy en día. Ahora, sí creo que es un elemento de mucha sabiduría para pensar, porque te vas a marcar toda la vida. No sé cómo ha evolucionado el tema, pero hasta donde entendía, eso impedía la donación de sangre. Depende del tipo de trabajo que tengas. Tú sabes que en muchas ocasiones se juzga más rápido por la piel que por el corazón. Y si va a ser permanente, ¿qué tipo de cosas vas a poner en tus brazos o en tu cuerpo, no? Si te noviaste y te enamoraste de Juanita y a los 2 meses terminaste con Juanita, pero te tatuaste el nombre, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo creo que no es una cuestión de si está bien o mal, sino de si es sabio, porque la siguiente pregunta que me hacen es, si no tienes problemas con el tema del tatuaje, ¿por qué no te haces tatuajes? Yo le digo porque mi propósito en la vida es más grande. Lastimosamente, vivimos en un medio religioso donde primero te miran las marcas en la piel que la calidad de las cosas que predicas. Y creo que mi llamado en la vida es predicarle a la mayor cantidad de gente que yo pueda en la vida. Entonces, yo no quiero que por una decisión de la cual me puedo abstener, se me impida predicarle a las personas. Porque eso que considero absolutamente secundario en mi vida,
no quiero que sea una barrera para lo primario. Entonces, desde mi punto de vista, no se trata de si es bueno o malo, sino de si es sabio. Ahora, también uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es la cultura, porque preguntando una vez, entonces se citan el texto donde el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y tenemos que tener mucho cuidado porque Pablo está hablando específicamente de la sexualidad ahí, y entonces dicen, no se puede fumar, porque está mal fumar, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo malo de fumar? ¿Vale? Uno puede mirar científicamente el daño que les hace efectivamente a los pulmones, la nicotina y todo eso. Pero el café también lo hace. El café también es un estimulante, es una droga comúnmente aceptada. A un pastor sí lo invitan a tomar café y todo ese tipo de cosas que uno dice, ay, no puede ser. En Bolivia, por ejemplo, se consume té de coca, y cuando uno dice coca, ya suena como raro, como se va a drogar o algo así por el estilo, especialmente para los que tenemos un trasfondo colombiano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Spurgeon fumaba pipa. Spurgeon, uno de los grandes predicadores, fumaba pipa preparando sus sermones. Yo preparo muchos de mis sermones tomando café. En mi mente y en mi cultura, en mi trasfondo cultural, fumar, no, re mal, porque es mi trasfondo cultural. Pero en mi trasfondo cultural está bien tomar un café. Aunque ambos son estimulantes, ambos de una u otra manera pueden dañar el organismo potencialmente. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que aceptar que hay zonas grises en la vida. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque realmente a veces solamente nos quedamos preguntando si algo es bueno o malo y nos quedamos con ese moralismo, pero creo que Dios nos llama a tener sabiduría sobre todo. Y en esas áreas donde no está tan definido y tan claro, debemos tomar dos opciones: la sabiduría y la conciencia. La sabiduría es el arte de elegir entre lo bueno y lo mejor. No todas las preguntas en la vida son entre bueno y malo, sino entre lo bueno y lo mejor, especialmente entre las áreas grises. Y conciencia es todas esas áreas donde la Biblia no es absolutamente clara, diáfana y absolutamente taxativa en las cosas. ¿Qué hacemos con esa parte? ¿Qué hacemos con eso? Por la obra de Cristo, consideramos que el Espíritu Santo afecta la conciencia del creyente. Por lo tanto, cuando un creyente toma una decisión, debe hacerlo con base en la conciencia. Y Pablo le estaba hablando a cristianos que en su momento, en el libro de Romanos, tenían un debate sobre si se debía comer la carne sacrificada a los ídolos o no, porque en los mercados se conseguía carne que la gente, para vender más, la sacrificaba a sus ídolos. ¿Está bien o está mal? ¿Qué hacemos? O sea, si comemos esa carne, es sacrificada a los ídolos. Para algunas personas decían, no importa, o sea, pues el Señor es superior, no importa, eso no hay inconveniente. Y otros cristianos también decían, no, pero es que es sacrificado a los ídolos y nosotros no debemos contaminarnos con lo que está pasando aquí. Y Pablo, en un acto supremo de sabiduría, apela a la conciencia. Pueden leer todo el argumento de Pablo en el capítulo 14 de Romanos, pero quiero leer solamente una parte de esto. Dice así: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para el que así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor, no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. La ley suprema que nos pone Pablo es la ley del amor. Si algo es dañino para mi hermano, yo me abstengo por amor a ese hermano. Si algo es tóxico y nocivo que puede dañar mi relación
con esa persona que es el cuerpo de Cristo, valoro más la relación que tener la razón. Y así aprendemos a tener aventuras en las zonas grises, cuando nos amamos adecuadamente, cuando construimos como comunidad, entendiendo que la Biblia es una biblioteca extraordinaria de libros, pero en la práctica vamos más allá y dialogamos sobre las realidades que hay en la vida y no simplemente somos dogmáticos, porque muchas veces es el dogma de unos pocos, pero no han escuchado al resto del pueblo de Dios. Considerar juntos, construir juntos, es parte de las aventuras en la zona gris. ¿Por qué? Porque no vale la pena destruirnos unos a otros por cosas que son secundarias. Te mando un gran abrazo.